Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, en cuanto al estilo de vida, hay que analizar la disciplina de la paciente. Hay que ver si la paciente es de la que puede tomar todos los días o no puede hacerlo, pero tal vez puede hacerlo cada semana o cada mes, ya dependiendo también de eso. Si es una paciente muy disciplinada y que está dispuesta a revisar todos los días, entonces mejor una píldora. En cambio, si es de repente de las que ella misma sabe que se va a olvidar, entonces de repente es mejor otro método más prolongado. Si es de las que te dice que puede que me olvide, pero al verlo me acuerdo, entonces ahí están mejor, por ejemplo, los parches o el Novaring. ¿Ya? Entonces, analizar cómo es el apego al tratamiento de parte del paciente, ¿no? Para eso hay que ver si es distraída, por ahí puede que sea una paciente que muy fácilmente se olvida, entonces vamos a preferir métodos más prolongados. Si tolera el uso del dispositivo vaginal, si es que es una candidata para colocarse el Novaring, si va a poder tolerar el tener un dispositivo adentro, ¿no? Algunas pueden estar dispuestas a probar colocarse el anillo y probar ese método. Generalmente cuando pasa eso, un 90% deciden quedarse con el método porque lo ven bastante cómodo. En cambio, un 10% prefiere cambiar otro método debido a que a veces le cuesta colocarlo, ¿ya? Y aquí incluso hay mujeres que tienen un poquito de, podemos decir, tabú en cuanto a estar colocándose eso y por eso prefieren no usarlo, ¿ya? Si hace movimientos con el brazo, eso para cuando, por ejemplo, son los implantes. Y este dato es muy importante porque muchas pacientes a veces vuelven consultando porque en la zona donde está el implante se les suele la piel raspar, ulcerar, incluso a veces hasta genera lesiones que generan infección en la zona y vamos a tener que retirar el implante. Entonces, si es una persona que hace algún movimiento intenso con el brazo, como por ejemplo que haga gimnasia intensamente, ¿no? Cosas así, es preferible usar otro método. Por eso incluso se prefiere colocar en el brazo no dominante, ¿no? Si son diestras, se coloca en la izquierda y si son zurdas, en el derecho, para evitar eso. En cuanto a la religión, ya, aquí tienen que tener bien claro cuáles son las creencias que tiene la paciente en cuanto a los métodos anticonceptivos. Eso el anterior ya le estaba mencionando justamente, ya que hay diferentes criterios religiosos en cuanto a los diferentes métodos. Y acuérdense que entre uno de los mecanismos como estos métodos anticonceptivos evitan el embarazo es que no dejan que el endometrio esté listo para recibir un embrión. Entonces eso puede ser malinterpretado por algunas religiones y decir que estos métodos son abortivos, ¿ya? Por lo tanto, hay que preguntar sobre qué piensa la religión de la paciente y si ella está de acuerdo con su religión, está de acuerdo con este método u otro. Y puede que su religión no le esté de acuerdo, pero si ella está dispuesta, ¿no ve?, a aceptar un método que va en contra de su religión. ¿Ya? Eso yo les aclaro porque a veces eso genera controversias internas en la paciente que hace que muchas veces termine abandonando algún método anticonceptivo o incluso a veces a medias, ¿no? Bueno, y siempre hay que analizar los antecedentes patológicos. Como han visto, hay que averiguar ciertas cosas con los pacientes, como su consumo de tabaco, ¿no? La cantidad que consume de tabaco, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, derrames, infartos, anginas, antecedentes de enfermedades de la coagulación, como formadoras de trombos, ¿no? Como trombosis, tromboembolias, etcétera. Entonces, tenemos que
tratar de investigar qué enfermedades tiene la paciente, incluso como han visto la diabetes, ¿no? En algunos tipos de métodos que hemos hablado. Dependiendo de eso, escoger el más adecuado para la paciente. Bien, en otras palabras, para poder escoger un método anticonceptivo de los anteriores, debemos que analizar cada caso y ir viendo lo que son los efectos y contraindicaciones de cada uno, ir descartando y dejando cuáles son los métodos que no estarían contraindicados en esa paciente específica y luego recién en base a eso escoger en base a los otros puntos que estamos viendo ahí y que si una paciente es candidata para 2 o 3 métodos, al final ella escogerá según su propio criterio que ella tenga. Bien, y por último hablaremos de la famosa tableta del día después o la tableta de emergencia, que también es un método hormonal, pero si se dan cuenta no lo hemos mencionado porque los anteriores son de uso regular. En cambio, esta es una de uso ocasional. ¿Ya? Son tabletas que contienen dosis elevadas de algún estrógeno o progestágeno, principalmente progestágeno. Hay varios, pero el más usado en nuestro medio es el levonorgestrel. Su uso solamente se debe realizar en caso de que una mujer haya tenido relaciones sin usar ningún método anticonceptivo, ya ni de barrera ni de ningún otro tipo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si está usando un método anticonceptivo como lo que son las hormonas que hemos visto, esto no debe usar, obviamente, ¿ya? Y obviamente, si la mujer, después de haber tenido esas relaciones sexuales, no desea embarazarse, ¿no? Eso estamos hablando entonces en circunstancias en las cuales la mujer ha tenido una relación sexual ocasional ya voluntaria, pero también en situaciones de violación. Siempre se debe ofrecer esta tableta ya a la paciente, siempre, ya por la probabilidad de embarazo en pacientes que han sido abusadas. Ya en caso de que la paciente haya olvidado, fíjense, tomar 2 o más pastillas en las 2 semanas antes de la relación. Estamos hablando de pacientes que estaban tomando las píldoras, ¿ya? Y se olvidó, ¿no? Dice 2 o más. O sea, si se olvida una sola, generalmente no se altera mucho el ciclo hormonal que está llevando y por lo tanto el método todavía es funcional. Pero a partir de 2 que se haya olvidado, el método empieza a ser menos eficaz. ¿Ya? Bien. Si está usando o usó el método de barrera de forma incorrecta, ¿ya? ¿Qué significa? Se rompió el preservativo, lo colocó mal, o la famosa de que tienes relaciones sexuales y lo coloca solamente antes de eyacular, lo cual es incorrecto, de colocarlo desde el principio. Y si lo usa de esa manera, pues va a fallar el preservativo. ¿Ya? Entonces, en esos casos, coitus interruptus fallido, en caso de que haya habido una eyaculación alrededor de la vagina, ya que los espermatozoides, que les digo, son astutos y pueden llegar fácilmente hasta el interior de la vagina, aun cuando la eyaculación haya sido alrededor. Ya, si está usando métodos naturales y ha tenido relaciones sexuales en los días que ella debería haberse cuidado. Si la T de cobre u otro dispositivo que estaba usando lo expulsó, o ese parcial o totalmente. Pudo que ya se haya salido, ya, y entonces, otras palabras, necesita usar este método porque si la T cobre está afuera, no va a funcionar, ¿ya? Si la mujer ha sido expuesta a un agente teratogénico, o sea, empezó un tratamiento con alguna droga que pueda generar malformaciones y ha tenido relaciones sexuales que pudiesen generar un embarazo. Y lo que les mencionaba hace rato, mujeres que han sido sometidas a un abuso. Bien, ¿cómo funciona? Como son hormonales,
van a hacer los mismos cambios que hemos visto anteriormente. Me va a modificar endometrio para que nos reciba al embrión, me va a alterar el equilibrio de estrógeno y progesterona, alterando también lo que es la probabilidad de una ovulación tardía, modificación de la velocidad de transporte del óvulo, ya que me altera lo que es el movimiento de la trompa, ¿ya? Y algo que no está acá, que en cuanto a su mecanismo de acción, es importante entenderlo. El levonorgestrel es 80 veces más potente que la progesterona. Eso les había dicho al principio. Entonces, tomar una tableta de este tipo en dosis elevadas imitaría una subida rápida de la progesterona y luego una caída rápida. Lo cual, en señales hormonales, le está diciendo al cuerpo, no ha habido embarazo, empieza el proceso para cambiar el endometrio. En otras palabras, esta hormona le dice al cuerpo que debe empezar la menstruación, ¿ya? Por eso van a ver que a veces, cuando toman estas tabletas, la menstruación se adelanta. Y el endometrio, por lo tanto, empieza a cambiar para eso y no recibiría al embrión. Y eso es lo que ha generado bastante controversia con estas tabletas, porque la concepción puede ocurrir, ¿ya? O sea, puede unirse el espermatozoide con el óvulo y generar un embrión, pero con ese embrión viaja 7 días para implantarse. Ya cuando llegue al útero no tendrá dónde implantarse de forma adecuada y por lo tanto ese embrión será expulsado. Y desde algunos criterios eso es abortivo. Sin embargo, desde el punto clínico, del criterio clínico, no lo es. Ya porque el anticonceptivo, como les había mencionado, para que sea considerado abortivo debe haber un implante. En este caso, no va a haber implante. Bien, en cuanto a las complicaciones que pudiese tener, son similares a los otros métodos anticonceptivos. Como son dosis elevadas, generalmente la paciente suele tener efectos adversos intensos como náuseas, vómitos, incluso diarrea en algunos casos. El ciclo menstrual se va a alterar por completo, ¿ya? Y esto es uno de los motivos por el cual no se aconseja tomar seguido. ¿Ya? En primer lugar, va a generar que la menstruación se adelante. Y en algunas mujeres tardará en regularizarse por lo menos 2 a 3 ciclos más. ¿Ya? Eso de ahí ya va a hacer que usar otro método puede que sea difícil, ya que como los ciclos siguientes van a estar irregulares y esta hormona está alterando eso, al darle otro ciclo, vamos a generar otra alteración que puede hacer que las ovulaciones sean variables. O sea, en otras palabras, puede que usar otro método anticonceptivo hormonal inmediatamente después de esto no sea 100% efectivo, ¿ya? Otros problemas es que genera embarazo ectópico, ¿ya? ¿Eso por qué? Pues como les digo, no bloquea la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces puede haber un embrión, pero al mismo tiempo me modifica el movimiento de la trompa. Por lo tanto, si ese embrión no se está moviendo adecuadamente, puede que termine implantándose en la trompa, produciendo un embarazo ectópico. Y esa es una de las complicaciones de esta droga. Por ese motivo, no es indicado de forma frecuente, sino que debe usarse, como les mencioné hace rato, solamente en situaciones especiales. Bien, ¿cómo se usa? Hay de estas tabletas de después, hay las que vienen de una sola dosis, las que vienen de 2 dosis y las que vienen de 3 dosis. ¿Ya? En cuanto a la que es de una sola dosis, ya debe tomarse una lo más rápidamente después de haber tenido relaciones sexuales. La que es de 2 dosis, hay que ver si es la que viene para tomar
cada 12 horas y hay otra que es para tomar cada 24 horas. ¿Ya? Y la que viene de 3 dosis es para tomar una cada 24 horas. La mayoría de los pacientes prefieren la de una sola dosis. Sin embargo, hay esas otras alternativas. La diferencia es la cantidad de la dosis. La que viene de una sola tableta viene la dosis completa elevada. En cambio, las que vienen de 2 o de 3 es la misma dosis dividido en 3 tomas. Eso hace que los efectos adversos sean más suaves. ¿Ya? Ahora, como decía, se debe tomar lo más rápidamente posible después de haber tenido relaciones sexuales. Sin embargo, su efecto todavía se espera en buena potencia hasta 48 horas. Como pueden ver en esta imagen, si toma las primeras 24 horas, su eficacia es del 95%. En cambio, a las 48 horas baja a 85%. Y si lo toma hasta las 72 horas, es todavía eficaz, pero muy bajo, 58%. Después de las 72 horas, la eficacia prácticamente está cerca de cero. Eso significa que tiene hasta 3 días para tomarlo, para reducir la probabilidad de embarazo, ¿ya? Pero cuanto más tarde, menos eficaz será la tableta, ¿ya? Bien. Bueno, esto se repite. Aquí está. Bien. Justamente lo que me preguntan ahí, ¿qué efecto tuviera si toma más 2 pastillas en uno solo? Bueno, si son las de 2 dosis, como les decía, si las toma las 2 juntas, sería igual a que la tome la que es una sola. No habría ningún problema. ¿Ya? Si no solamente que los efectos adversos serían más intensos si los tuviese. Ahora, si tomase dentro de un ciclo 2, ahí altera bastante todo. En primer lugar, que no es necesario tomar 2 en un mismo ciclo. Ya no funciona así. Basta con que haya tomado una y ya reduce. Si toma otra, ya no va a ser eficaz. Tendría que esperar otro ciclo, pero ya estaríamos hablando de que produzca muchos efectos adversos. Entonces, efectos adversos que pueda producir esta droga, ¿ya? Inmediatamente, en los primeros días, generalmente son náuseas, vómitos, dolores de cabeza y dolores de mama. Más frecuente, los dolores de cabeza, ¿ya? Y si consume más de lo esperado, 2, 3 tabletas en un ciclo, el riesgo principal son las tromboembolias, ya que formen coágulos en las venas y de ahí busca producir embolias pulmonares o de repente embolias cerebrales, renales, etcétera, ¿ya? Que es lo más preocupante de esas drogas, cuando se incrementa la dosis, ¿ya? Por eso les está aclarando que solamente es de emergencia. Ahora, ¿qué hacer en situaciones en las que tuvo relaciones sexuales y ya tomó una tableta, ¿no? Y obviamente después de unos días vuelve a tener otras relaciones sexuales. ¿Pudiese volver a tomar otra? Sí, pero el riesgo de que el método falle es altísimo. En primer lugar, porque está teniendo una segunda relación sexual posterior a lo que hemos visto. ¿Ya? Y segundo, que el riesgo de que incrementen los efectos adversos son mayores, ¿ya? Y puede presentar mayor cantidad de efectos adversos y el riesgo de que sufra tromboembolias, ¿ya? Ese sería el problema de consumir muy seguido estas drogas. Por lo tanto, una mujer que ya tuvo relaciones sexuales y tomó esto, y hay la probabilidad de que vuelva a tener relaciones sexuales los siguientes días, semanas o meses, debe pensar en otro método y ya no en este método. Esto solamente está, como están viendo, diseñado para mujeres que tienen relaciones sexuales de forma ocasional o en las circunstancias que hablamos anteriormente. Bien, hasta ahí sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
bueno, he tratado de hacerlo en tan poco tiempo lo más entendible posible, porque es bastante complejo hablar, de hormonas, es bastante, es harto, ¿ya? Y bueno, en cuanto a las drogas, son muchísimas, hay muchas alternativas. Yo les he puesto las de uso más común, más habitual, más fácil de conseguir y bueno, desde lo más barato hasta lo más caro, ¿no? Para que tengan esas alternativas, ¿ya? Las que son más raritas, difícil de conseguir, ya como el Climene, por ejemplo, no le he puesto, pero estaría comparable con algunas de las que hemos visto ahí, ¿ya? Bien, ¿qué pasa cuando está bajo el efecto del alcohol y se toma la pastilla de emergencia? Bueno, no se ha visto una relación metabólica entre lo que es la eliminación del alcohol y esta hormona, así que probablemente el efecto sigue activo. Sin embargo, no hay un estudio sobre eso, porque pudiese haber una probabilidad de que falle. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que les haya gustado. Ya, al otro sábado voy a seguir hablando de métodos anticonceptivos. Así que, si les gusta esta temática, les espero al otro sábado. ¿Ya? En cuanto a los certificados, entren en contacto con la encargada, que ya he visto que han estado hablando en WhatsApp con ella. Con ella tienen que coordinar para que reciban su certificado. ¿Ya? En unos minutos más de que termine, yo voy a subir los videos, de esta conversación. Les voy a subir también la diapositiva, esta que les he mostrado, y les voy a subir un librito sobre métodos anticonceptivos. Así que no se desconecten todavía del grupo de WhatsApp hasta que yo termine de subir todas esas cositas y ya de ahí, si ustedes quieren, después de bajarlo, se retira. ¿Ya? A ver, si yo sé que ya va a venir, igual debo tomar la tele el día de hoy. Bueno, la probabilidad de embarazo en los días anteriores a la menstruación son muy bajas, ¿ya? Sin embargo, todavía hay la probabilidad. Así que si tienes mucho, podemos decir, no quieres embarazarse definitivamente, puedes tomarlo. Pero si hay la probabilidad de recibir a un niño, por ejemplo, cuando están casados, no quieren, pero no hay ningún problema, entonces no sería necesario, ¿no? Pero contigo, si es días antesito de la menstruación, la probabilidad de que se embarace es muy pobre, pero pudiese pasar, ¿ya? Bueno, de todas maneras, si todavía tienen alguna pregunta más sobre esto, siempre estoy abierto a que me pregunten a través de WhatsApp. No me hago ningún problema, ¿ya? Entonces, nos vemos, se cuidan, los espero al otro sábado, ¿ya? Chao, chao.